Decía nuestro hermano en sus palabras y la escritura misma dice que si nosotros nos deleitáramos realmente, no viéramos la hora, hermanos. Aquel que nomás está mirando el reloj y ya queriendo seguir, quién sabe si ese hermano realmente se deleita. Pero pues la invitación es para todos, que nos deleitemos, nos gocemos en la palabra de nuestro Dios. Ya se nos dio tiempo de cantar, que también es muy buena alabanza, porque a Dios le agrada, pero también la palabra de Dios es muy importante. Hemos leído, hermanos, esa historia que la conocemos, pues yo creo que desde que somos niños y leemos las Sagradas Escrituras. Hemos leído que el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, vienen, hermanos, atravesando el desierto y vienen atravesando naciones. Y dice el capítulo 21, verso 4: y partieron del monte de Or, camino de la mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se abatió. O sea, el ánimo del pueblo fue poco. ¿Por qué, hermanos? El ánimo fue poco del pueblo y como que se enojaron, dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué pues nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan, que ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Que no hay pan, y ya tenían el maná, ¿verdad, hermanos? Que no hay agua, ya les había dado Dios de la peña y les había dado Dios agua. El agua amarga, hermanos, ya se la había transformado en agua dulce. Por eso Dios no se agrada de ellos. El pueblo se queja, hermanos, pero todo eso tiene enseñanza y ahorita la vamos a ver para nosotros. Y ahorita les doy el título de este mensaje. El pueblo de nuestro Dios queda como enseñanza para nosotros. Dice el verso 6, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega pues a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Hermanos, quiero darle título a este mensaje en esta tarde, y lo quiero titular así, hermanos: el antídoto para no morir. Si hoy en día nos mordiera una serpiente, literal, cualquier serpiente, hay muchas venenosas. Cuando la palabra de Dios dice que estas serpientes eran ardientes, sin duda alguna eran serpientes mortales, que en el momento de ser mordido el hombre o la mujer, no tardaba mucho tiempo y moría. En los tiempos de Moisés, claro que no había medicinas o no había científicos para hacer un antídoto y mezclar el veneno del mismo animal y buscar para contrarrestar el veneno. Dice que es antídoto según el diccionario, hermanos. Antídoto es una sustancia o es un medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno. Medicamento que cura una enfermedad o lo protege de ella. Según esto es el significado de la palabra antídoto. El pueblo no se fija, hermanos, si peca contra Dios y contra Moisés, porque nosotros somos muy quejones, damos mucho complaint, hermanos, a veces. No somos agradecidos. El hombre, se hace calor, se enfada, se hace frío, se enfada. Nunca decimos, ¿verdad?, que sea la humanidad en unidad que diga: Dios, gracias por ahogar a Aarón. Señor, gracias porque hace frío, porque son los tiempos y los necesitamos. La gente aquí se quejaba por la comida y por el agua. Y Dios les envía esas serpientes para que acabasen con el pueblo. ¿Qué significado tienen las serpientes? ¿Qué significado, hermanos, tenía que morían? ¿Por qué le hemos puesto título a este mensaje: antídoto para no morir? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy, ¿verdad? Claro, en la parte clara, se efectuará y se llevará a cabo actos que son ordenanzas de parte de nuestro Dios.
muchos somos bautizados, ya muchos hemos hecho un pacto y un compromiso con Dios. Y cuando se hace ese compromiso y ese pacto con Dios, muchas veces tú ya has sido mordido por la serpiente que es Satanás. Muchas veces, hermanos, ya hemos pecado contra Dios. Aquí el pueblo pecó porque se quejó de comida y se quejó de agua. Nosotros pecamos de diferentes formas. Y es cuando la serpiente nos muerde. Y si no nos curamos y así nos quedamos con el veneno de esa serpiente, hermanos, vamos directo al fuego eterno, al castigo eterno que Dios tiene preparado para toda esta humanidad que no se quiera arrepentir. Pero para ello, hermanos, hay un antídoto. Hay un antídoto, y dice en el Evangelio de Juan, que te invito a que abras tu Biblia, en el capítulo 3, vamos rapidito, hermanos, para que sea breve y sea entendible, y hermanos, nos motive por si alguien más desea bajar a las aguas, que es tan importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros, ese compromiso que se hace con nuestro Dios. Dice Juan capítulo 3, verso que vamos a leer, verso 14 y verso 15. San Juan capítulo 3, verso 14 y verso 15. Vean, hermanos, el antídoto, ¿cuál es? Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna. El Señor Jesús para eso vino al mundo, hermanos. Para eso fue crucificado en una cruz. Así como la serpiente se levantaba en esa estaca, hermanos. Y dice que cuando las serpientes mordían a los israelitas, la orden era que, hermanos, mirar a la serpiente de metal. Y cuando el Hijo de Dios miraba a la serpiente de metal, automáticamente el antídoto que es la palabra de Dios, porque su palabra es autoridad, y con el hecho de que diga no mueres, no mueres. Por eso Pablo, cuando iba a ser juzgado en Roma, él iba en el barco, hermanos, y tantas cosas le pasan, y cuando sale del barco y dice que tenían frío y juntaban unas leñitas para calentarse, y entre las leñas iba una serpiente, y dice que muerde al apóstol Pablo, y era una serpiente venenosa. Dice, hermanos, que las gentes que lo miraban a Pablo esperaban a ver a qué hora se caía, porque se iba a morir, porque si iba a haber una serpiente ardiente como las que en el tiempo de Moisés. Y Pablo no se cayó, no murió. ¿Por qué? Porque Pablo estaba seguro que tenía que llegar y llevar el evangelio a Roma también. Nada podía impedir que el apóstol llegara. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que en él mira, dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un verso, hermanos, que está, creo que en el profeta Isaías, sí, capítulo 45, verso 22. Vamos a verlo rapidito, hermanos. Isaías, capítulo 45, y el verso es el verso 22. Si estamos ahí en el verso 22 del capítulo 45, la palabra de Dios dice así, hermanos, atentos con su mirada: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy Dios, dice, y no hay más. O sea que Dios no podía, ¿verdad?, hacer un antídoto. Hay líquidos, porque eso es el antídoto. Porque si hoy nos muere una serpiente, la que más conocemos es la de cascabel. Es venenosa y también te da ciertas horas que si no te ves por un médico, también te mueres. Un alacrán, hermanos. Si nos pica un alacrán, y también, porque a veces hay personas que la reacción del alacrán es
les hace, se les empieza a encubrir partes del cuerpo, empiezan a sacar espuma, y si no son atendidos y si no se les pone el antídoto para que contrarreste ese veneno, la persona se muere por un piquete de alacrán. Ahora ya una mordedura de aquella serpiente que es Satanás, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos han mordido? ¿Cuántos no nos ha mordido esa serpiente, hermanos? Muchos nos han mordido. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que en el principio dijo, tú le herirás. ¿En dónde, hermanos? Dice, tú le vas a dar en la cabeza a Satanás. La serpiente tiene la autoridad y la potestad de herir. ¿A dónde, hermanos? En el carcañal, ¿verdad? Pero también el carcañal es una parte del cuerpo que es delicada, ¿verdad? Porque si nomás nos dan un batazo ahí, o una patada, o una mordida, ¿ustedes creen que no pueden hacer tumbar todo el cuerpo? Claro que sí, hermanos. Pero Dios dijo, tú le vas a herir en la cabeza a esa serpiente. El Señor Jesús, con su muerte en la cruz, hermanos, nos da el antídoto. Y nos dice, hermanos, también allá en 1 de Juan capítulo 2. Quiero llevarlos allá donde dice, en su primera carta de Juan, en el capítulo 2, la recomendación que da el Señor Jesús en esa parte de la Escritura. Juan capítulo 2, verso 1. Estamos ahí, hermanos, Juan capítulo 2, 1. Si estamos ahí, dice así el verso: hijitos míos, y nos habla a todos nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que, ¿qué, hermanos? Para que no pequemos. Porque cuando nos muerde la serpiente, que es Satanás, se peca. Pero a veces le hacemos frente a Satanás. Pero a veces en lugar de decirle al pecado, aléjate, más lo abrazamos. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y de vosotros, ¿qué? Huirá. Pero a veces no queremos resistirle. A veces, hermanos, llega la tentación y no queremos resistir. Y el Hijo de Dios se deja morder por la serpiente. La pregunta que nos debemos hacer es esta, hermanos, y es triste. Porque ahorita mis hermanos candidatos a bajar al bautismo, cualquier mordedura que Satanás les haya dado en todo desde su nacimiento, porque dice la palabra de Dios, hablando David en el libro de los Salmos, desde que nacemos, ¿qué pasa, hermanos? Desde que nacemos, dice, y el pecado me concibió mi madre. Y ya la maldad viene desde cuando somos criaturas. Por eso que a veces los niños se les ve la envidia cuando atacan sus juguetes. Como que ya viene nuestra genética, y Satanás, cuando más un empujoncito nos da, ¿verdad? Para que pequemos delante de nuestro Dios. Pero nuestro Dios, dice aquí, el verso de Juan nos dice a través de este abogado, allá se nos presentó como el cordero que muere en la cruz. Y dice, miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Así como la serpiente cuando eran molidos, miraban a la serpiente de metal y eran salvos. Y ahora, ¿cómo vamos a usar el antídoto? Mis hermanos que se van a bautizar, desde que nacieron hasta la edad que tienen, cualquier mordedura de Satanás que les haya ocasionado y hayan pecado delante de Dios, cuando salgan de las aguas, mis hermanos van a salir con unas vestimentas blancas. Y el antídoto ahí se le perdonan los pecados a nuestros hermanos porque es bíblico. Porque para eso es el bautismo, hermanos, para perdón de pecados. Aquí la pregunta que nos debemos hacer, hermanos, es ¿qué pasa después que ya hemos sido bautizados? ¿Y la serpiente? ¿O será que después de ser bautizados la serpiente ya no nos muerde, hermanos? ¿Nos sigue mordiendo o no nos persigue, hermanos? Nos sigue mordiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rebautizarnos otra vez? ¿Verdad que ya no, hermanos? El bautismo solamente es una vez. Por eso qué tristeza que hay
denominaciones, ¿verdad? Y claro, sí, sí es verdad, porque si alguien viene, hermanos, ¿verdad? Venga del África, venga de la China, y aunque no se llama iglesia de Dios israelita, pero dice, guardo mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, guardo las piezas, y he sido bautizado así. Se le daría, hermanos, emblemas si la Pascua estuviera presa, hermanos. ¿Ustedes creen que haya iglesias de Dios israelitas en otras naciones? Las tiene que haber, porque el evangelio que llevaron los apóstoles no fue en vano. No fue en vano, hermanos. Pero bueno, volviendo aquí. Dice la palabra de nuestro Dios que como abogado dice, hijitos, no pequen. Pero si ya pecaron, tenemos un abogado, el cual nos enseña cómo debemos de usar de aquel antídoto para que cuando las serpientes, hermanos, te vuelvan a morder. Porque nuestra lucha va a ser hasta que muramos. ¿Y saben cómo es Satanás? ¿Saben cómo es esa serpiente, hermanos? Aquí creen que más son los que arrastra, se los lleva y los muerde y los acaba. Cuando el pueblo de Israel venía subido de Egipto, hermanos, ¿a quiénes eran los que atacaban, hermanos? ¿A los que iban adelante o los que iban atrás quedándose? A los que iban quedándose atrás son los que llegábamos aquí Miramaré y por la retaguardia del agua, como los más débiles y cansados. Por eso le dice Dios allá a Samuel, y Samuel le dice a Saúl, vete y destrúyame, no te compadezcas de él. Pero Saúl no hace el trabajo completo, qué triste. Pero entonces, hermanos, tenemos un abogado y nos dice el abogado qué debemos hacer. Juan capítulo 3, volvamos. San Juan, hermanos. San Juan capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1, que la conocen la historia, pero vean qué es necesario para poder alcanzar el antídoto para el perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 3, verso 1, y lo conocen dos personajes, Nicodemo y Jesús. Nicodemo, un príncipe de la sinagoga, un judío conocedor de las cosas de Dios, y no era joven, hermanos, era grande ese Nicodemo, y no entendía lo que le estaba diciendo Jesús, le estaba dando el antídoto. Entonces nosotros ya estamos nacidos y viejos en el Evangelio, y a veces otras corrientes religiosas, hermanos, no podemos ni defender la doctrina. Pero hay hermanos que sí están preparados, pueden defender la doctrina, pero hay hermanos que están preparados, pero en las mordeduras de la serpiente se dejan morder tan fácilmente, hermanos. Qué triste, porque nada sirve el conocimiento que tengas si te dejas morder por la serpiente y caes o caemos en pecado. Dice entonces Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios, dice, por maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, que el que no naciere otra vez no alcanza la vida eterna. Se podrá pasar en la iglesia cantándole, alabándole a Dios, hermano, pero si no hace este compromiso, desafortunadamente no hay esperanzas para la persona. Por eso es que es triste cuando alguien se va a la tumba y nunca quiso ser bautizado. Es triste, hermano, porque ahí solamente Dios tendrá misericordia de esa persona. Qué bueno que mis hermanos han puesto en su corazón que quieren bautizarse. Se les felicita, hermanos. Pero de aquí en adelante hay mucho camino todavía que recorrer. Después de bautizarse, Dios los va a ayudar. Pero, hermanos, necesitan trabajar también ustedes, porque no tan solo se van a quedar en el grado de niños, tienen que crecer. Porque habemos muchos en la iglesia que no crecemos, nos hacemos enanitos y de ahí no pasamos. Hablo en
conocimiento, hermanos, de lo que son las cosas de Dios. Pero hay hermanos que sí van creciendo, algunos están, quizás vamos a decirles así, gigantes en conocimiento de las cosas de Dios. Qué bueno, eso es bueno, y mantener nuestra vestimenta siempre que sea blanca. Pero dice aquí, hermano, le dan antídoto nuestro Señor Jesucristo, y dice el verso 4, dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Verdad? Claro, y eso que era un rabino, hermanos. No era un niño eso, porque si le hablas a un niño no se entiende, pero este era un rabino, hasta con barba, yo quiero ver a Nicodemo. Y no le entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Dice el verso 5, respondióle Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesario es nacer de qué, hermano? De agua y de qué? De Espíritu. Porque hay hermanos que nomás nacemos de agua. Y en la Biblia hay muchas historias que muchos fueron bautizados, pero solamente nacieron de agua, y del Espíritu nunca nacieron. Y si le echamos una mirada a aquel Simón el Mago, es uno de ellos, que quería bautizarse, y sí se bautizó, pero nomás nació de agua y no de Espíritu. Y podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras. Necesario es nacer de agua y del Espíritu para poder ganar la vida eterna, hermanos. Y ya naciendo después de ello, necesitamos luchar y perseverar, porque de otra manera nos podemos quedar en el camino. Sigue diciendo, entonces vamos a acabar la lectura aquí, verso 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, pues, Nicodemo, de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Qué importante es el nacimiento, hermanos. O sea, qué importante es el bautismo para el cristiano. Es muy importante, porque quien está dando la orden aquí, ¿quién es? Es el mismo Jesús. Es el mismo que te está dando el antídoto para que te sales de todas las mordeduras que Satanás ya te ocasionó. Y hay hermanos que tienen en la iglesia 20, 30, 40 años y todavía están pensando en bautizarse. Y es que si la riego, y es que si después. Porque el hombre es así, hermanos. Se pueden bautizar 10 personas y vamos a decir que 5 desisten, se salen y se van de la iglesia, pero 5 perseveran. Y el que apenas se va a bautizar, ¿en quién pone su mirada, hermanos? En los que se van. ¿Por qué el ser humano no pone su mirada en los que están perseverando y dicen: bueno, el hermano, si pues yo también voy a ser uno de esos? No. Mira, ya se fue. Vaya a ser como uno de ellos, mejor no. Hay después. Y ese después, un día la muerte nos sorprende y nos vamos sin habernos tomado el sentido, y con todas las mordeduras y llenos de pecados que hayamos cometido en esta vida. Derechito, hermanos, nos vamos a ir, pero al fuego eterno. Qué importante, si hoy, hermanos, si no estás bautizado y quieres hacer el compromiso en la parte clara, va a haber una gran oportunidad. ¿Quieres seguir esperando? Bueno, hay un hermano que decía una vez: es que no lo siento, hermano. Dice: es que yo quiero sentir el bautismo. Como cuando uno tiene hambre que te está pidiendo: come si no te enfermas. Así quieres sentir el bautismo. Eso se siente en tu ser, en tu corazón, que necesitas de Dios. Pero no sé de qué forma ese hermano quería que lo sentiera. Entonces, hermanos, el antídoto. ¿Cómo podemos ver lo que es el bautismo, en el cual al procesar el bautismo se nos borran todas las mordeduras y todos los pecados que hayamos cometido? Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero quiero, hermanos, hablarles también de que no tan solo hay ese antídoto para todos los que ya somos bautizados. Hay otros antídotos de los cuales Dios nos puede perdonar pecados, pero a veces son difíciles de practicarlos. Y está en la Escritura, no lo digo yo. Y solamente quiero ver uno o dos, porque el tiempo ya nos avanzó. Ahora, Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, hermano.
estamos viendo que antídoto es un líquido, un recipiente, ¿verdad? Decía ahí el diccionario. Dice un medicamento que sirve para neutralizar y contrarrestar los efectos de un veneno. Mateo capítulo 6, el verso que vamos a leer es el verso, bueno, ahí sus apóstoles le dicen a Jesús, porque el que está hablando es Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Pero en el capítulo 6, verso 14 y verso 15 dice así la palabra de Dios. Identifica, hermanos, donde Jesús nos está dando el antídoto. Dice: porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. ¿Quién, hermano? Vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofensas y pecados, hermanos, será lo mismo. Como que ofensa es, bueno, no se ve tan agravante, pero en otras Biblias, en otras traducciones, a la ofensa le llama pecado. Si nosotros no perdonamos las ofensas o los pecados o lo que nos haya hecho nuestro hermano, también Dios no nos va a perdonar. ¿Cuál es lo recomendable? Perdonemos. Pero qué triste, hermano. La Biblia nos enseña que debemos de perdonar en el momento que tú te das cuenta. Porque hay pecados, como dijo David: líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Porque a veces si date cuenta, ofendes a tu hermana, a tu hermano, y bueno, tranquilo te vas. No importa que te tocan a la semana, no, ya que a cantar a Dios. Cuando el otro hermano, allá en tu casa está llorando. Hermano, me despreció esto, y está llorando sufriendo con tu pecho sano. Pero si alguien vio, de una forma sabia, háganse ver al hermano que ofendió. El hermano se ofendió y no se molesta, ni tampoco me toma y no soy chismoso. Vaya a pedirle perdón a la soldado. Me ha pasado en una ocasión, hermano. Sin saberlo, me hablan mis hermanos. La persona que usted le dice, estaba hasta llorando. Dice: no, pero si estábamos por platicando, y solo porque sacamos que ya teníamos ganas, y eso le dolió mucho a la otra persona, y se fue hasta llorando, según, porque ya estaba vieja la persona. De verdad, hermanos, de verdad. Y yo en mi casa bien tranquilo. Ya cuando me llamaron, y dije, en ese momento agarré el teléfono y le dije, y que le digo: perdóname, yo no sabía que te había hecho, pero ya me dijeron, vengo a pedirte perdón. ¿Quién te dijo? Solamente me dijeron: sí, hermano, me lastimaste mucho, dice. Y ni siquiera mi cuenta me va. Hermanos, hay ofensas, a veces no te das cuenta, pero si te das cuenta, perdonémonos. Ese es otro antídoto que te puede también curar tus heridas, tus pecados y las mordeduras. Así como los israelitas serán curados por aquella serpiente. Son antídotos que están escritos en las Sagradas Escrituras. porque hay difíciles? Porque hay personas que les cuesta perdonar. Dice Colosenses capítulo 3, hermanos. Vamos a ir finalizando aquí, vamos a quedar. Hay más, hermanos, pero yo creo que al sabio con pocas palabras entendemos. Colosenses capítulo 3, verso 12 al verso 15. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Colosenses capítulo 3, verso 12 al 15. Por favor, adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Gracias, hermano. Clarito vemos la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el antídoto ahí, hermanos, de lo que acabó de leer nuestro hermano? ¿Qué debemos de practicar? ¿Cuál? ¿Qué podemos? ¿Sí lo vieron, hermanos, aparte del perdón? Una palabra clave que lo dijo al último. La caridad, hermanos. Ese es otro antídoto para que Dios nos perdone pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, hermanos. Rapidito, vamos a Primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Si estamos ahí, dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a ver desde el verso 7. Dice el 7, mas el fin de todas las cosas, ¿qué cosa, hermano? Se acerca. ¿Cuál fin? El fin de este mundo, hermano. Es como le dijeron los apóstoles a Jesús, dinos cuándo va a ser el fin del mundo. Dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados, velad en oración. Verso 8 dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué cosa? Caridad o amor, porque la caridad, ¿qué va a hacer, hermano? Cubrirá multitud de pecados. Practicamos la caridad, ayudamos al necesitado. No nomás le decimos, como dice ahí un verso, Dios te bendiga, calentaos, ardaos, y que Dios te bendiga, mi hermano, y voy a orar por ti. Pero no le diremos algo. ¿En dónde está la caridad? Es un antídoto que nos conviene a todos. Y lo dice la Escritura, no. La caridad es una palabra que pesa en el reino de los cielos. La caridad, hermanos, o el amor, dice allá en 1 Corintios capítulo 13, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Dice, las profecías cesarán, dejarán de ser, mas el amor y la caridad. Y dice otro verso, el mismo ahí, en el mismo verso 13, dice, ahora que existen, ahora permanece la fe y la esperanza y la caridad. Pero de estas tres, ¿cuál es la mayor? La caridad. Tengamos entre vosotros ferviente caridad. Y hermanos, que te pongas de pie conmigo, solamente uno más y aquí terminamos. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Aquí tenemos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Por favor, todos nos ponemos de pie, le damos lectura a esta parte de la Escritura. Y nuevamente, felicidades, ¿verdad? Y felicitamos a nuestros hermanos guerreros, ¿verdad? Que tomaron esta bonita decisión. Y si alguien más, hermano, quiera, adelante, adelante, hermanos. Aprovechemos que hoy estamos con vida. Porque el día de mañana es incierto. El día de mañana no sabemos si vamos a vivir. Si ya tienes 20 años, ya tienes 19 años, ya eres una persona adulta que puede tomar tus decisiones y puedes decir, aquí estoy, hermano. Deseo bautizarme. Y claro, se le aconsejará antes de tocar las aguas. Y para que, hermanos, así para que sea hermoso el día en la parte clara. Porque cuando digo hermoso, dice en el Evangelio de Lucas, que cuando un alma se arrepiente, allá en el cielo, ¿qué hacen los ángeles, hermanos? Hay gozo, hay fiesta, hay gozo, hermanos. Los familiares de mis hermanos que se van a bautizar, ¿habrá gozo en ellos? Yo creo que sí, hermano. Tiene que haber gozo en los familiares. Y si alguno viene de los que se van a bautizar, vienen de lejanas tierras, hay gozo. Hacen cumplir la palabra de Dios cuando dice allá en 1 de los Corintios y también en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, dice que cuando un miembro se goza, ¿qué deben de hacer todos los miembros? ¿Nos vamos a gozar o no? Claro que sí. Vean, hermanos, capítulo 7 de segunda del libro de las Crónicas, el verso es el verso 14. Verso 14, vamos a leerlo todos juntos. Con este verso finalizamos. Comencemos. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Reza el otro antídoto aquí, hermanos. ¿Cuál va? La humildad. ¿A quién le gusta, hermanos, que cuando le dan en una mejilla ponen la otra? ¿Quién, hermanos? ¿Somos humildes? O cuando nos hacen algo nos queremos respetar. No, queremos ser humildes. Este es otro antiguo. Creo que así se llamó el título de este mensaje.
El antídoto principal es el bautismo. Y es una ordenanza de parte de Dios que se debe de hacer. Al no efectuarse el bautismo, estamos perdidos. Porque si no echas mano del bautismo y solamente quieres echar mano del perdón, de la caridad, de la humildad, ¿ustedes creen que podamos sacar al reino de los cielos sin el bautismo? Jesús fue claro, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿y qué, hermanos? ¿Este qué? Y el que no creyere y no esté bautizado será condenado. O sea que es un requisito, es un antídoto, vamos a decirlo así, el principal de todos. Y después de ese, hermano, podemos echar mano de los demás. Y hay más, de los cuales nos conviene. Porque la serpiente, ¿ustedes creen que les va a dejar de mordernos? Acá están, te descuidas tantito más y descuidas morir. Y así sean niño, joven, adulto, todos, porque el enemigo para cada uno tiene sus debilidades. Porque a una persona que es fuerte, vamos a decir, en el alcoholismo no le va a ofrecer un trago, pero tiene otras debilidades. Y dice Satanás, por aquí llego. Cuando Jesús fue probado por Satanás, ¿a poco cuando ayunó 40 días y 40 noches, ¿a poco le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál era la necesidad en ese momento? La comida, ¿verdad? ¿Por qué no lo tentó con otras cosas? No, lo tentó por el lado vulnerable. Tiene hambre. Lo voy a probar, a ver si es que sí puede. Haz que se hagan pan esas piedras. ¿Y qué dijo Jesús? No, Señor. No, Señor. No, Señor. ¿Por qué? Adora a Dios y a Dios hace caso. Porque Él sí da el antídoto a las mordidas que Satanás hace. Hermanos, este es el humilde consejo. Espero que nuestro Dios nos ayude, nos motive y sigamos caminando y que Dios bendiga su palabra. Pasa a vosotros, hermanos.